Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra última sesión de este seminario en donde queremos compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con herramientas que van a mejorar la productividad en su proceso de transformación de plásticos por extrusión. Mi nombre es Ana Viviana Sánchez. Les tengo varias recomendaciones. La primera es que en el chat de la sesión de hoy está ubicado el enlace para que ustedes por favor registren la asistencia. Y la otra recomendación es que cuando enviamos hoy el enlace, compartimos un video en donde usted conoce la manera como se registra en Sofía Plus, que es el aplicativo que maneja el SENA. Es necesario que usted, si no está registrado en Sofía Plus, se registre porque de esa manera podemos certificar la asistencia al seminario. Entonces, les recomendamos comedidamente hagan ese proceso de inscripción, de registro en Sofía Plus. Recuerden que en el enlace del seminario de hoy está el video que los orienta en cómo pueden ustedes hacer ese proceso. Bueno, entonces, cualquier duda que tengan por el chat vamos a ir solucionando inquietudes con respecto a eso y con respecto a lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a revisar todo lo que son herramientas Lean Manufacturing que nos van a ayudar y nos van a aportar a mejorar la productividad en las empresas de fabricación de plásticos por extrusión. Les voy entonces a compartir una presentación para que sobre ella veamos qué tipo de herramientas vamos a trabajar y a desarrollar. Frente a lo que nosotros definimos sobre qué es productividad en la primera sesión, vamos entonces a mirar cómo las herramientas Lean Manufacturing nos van a ayudar a que esa relación entre la cantidad de bienes y servicios que fabricamos con relación o versus los factores de producción nos van a dar un mejor resultado. Vamos a iniciar entonces nuestra presentación hablando de herramientas Lean Manufacturing para el aporte a mejorar la productividad de la organización. Escuchamos mucho a las organizaciones hablar de Lean Manufacturing. ¿Pero qué es eso? Lean Manufacturing, para que nos pongamos de acuerdo, es un sistema, una filosofía que se enfoca en la eliminación del desperdicio. El desperdicio visto como las actividades que no agregan valor. ¿Por qué habla que es una filosofía? Porque está basado totalmente en la cultura organizacional, en el cambio de la cultura de la organización, en la forma como hacemos las cosas, de la manera como nosotros generamos hábitos diferentes al interior de las acciones nuestras dentro de una organización. Lo que están viendo en este momento es la caracterización de una cadena de valor de un proceso de extrusión. Esto lo hicimos con el equipo de instructores que estamos orientando el seminario, pero generalmente le da respuesta a un proceso de extrusión de una organización. En rojo encontramos las actividades que no están agregando valor, o sea, las que no cumplen esas 4 condiciones que acabamos de ver en la anterior diapositiva. Y en verde estamos viendo las actividades que sí agregan valor. Sin necesidad de contar, es claro que en esta cadena de producción tenemos más actividades que no agregan valor que las que agregan. Y debemos tener en cuenta que el cliente paga solo por las que están agregando valor. Entonces, esto es como una especie de radiografía que ya de entrada nos está mostrando qué es lo que tenemos que hacer. Y para eso están las herramientas Lean, para permitirnos o eliminar las actividades que no agregan valor o reducirlas porque en últimas el cliente no está dispuesto a pagar por ellas. Por esa razón, ellas no van a generar productividad, no van a ayudarnos a aumentar la productividad. Al contrario, las actividades que no agregan valor, lo que van a hacer es disminuir nuestra capacidad de ser productivos y por lo tanto rentables y por lo tanto competitivos en una organización. Ahora lo importante es preguntarnos, bueno, ya sabemos que hay actividades que agregan valor y otras que no agregan. Entonces, ¿cómo creamos valor?
Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a nuestro cliente, bueno, para usted, ¿qué es valor? ¿Usted qué considera que es un producto que le está generando valor para usted? Después de que conocemos esto, entonces ahora vamos a definir esa cadena de valor, o sea, ese paso a paso que nosotros tenemos que desarrollar en una organización para ese producto que el cliente ya identificó y que definió cuál es el valor que espera de ese producto. Una vez hecho eso, entonces tenemos que generar flujo a partir de la eliminación de los desperdicios. Recuerden que los desperdicios son actividades que no agregan valor. Luego tenemos que velar porque ese flujo sea continuo. ¿Qué quiere decir continuo? Que no tengamos paradas, que no tengamos inventarios, porque eso hace que no haya continuidad en el proceso, que no hayan cuellos de botella. Entonces, ese sería nuestro cuarto punto. Y como quinto, tenemos la búsqueda de la mejora continua. En el enfoque Lean, eso lo llamamos Kaizen, pero muchas de las organizaciones que ya tienen implementados sistemas de gestión de calidad lo llaman así como la mejora continua. Lo importante es que podamos identificar mecanismos, formas en que nosotros podamos estar mejorando de manera permanente los procesos de la organización. ¿Enfocados a qué? A siempre generar valor, o sea, a garantizar esas cuatro condiciones que ya vimos anteriormente. Como lo hemos hablado, en la filosofía Lean, un desperdicio se denomina así a cualquier actividad en un proceso que consume recursos como mano de obra, recursos como energía, recursos como materia prima, pero que no le agregan valor al producto o al servicio desde el punto de vista del cliente. O sea, el cliente no lo percibe. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo hago un proceso de inspección, de verificación de algún tipo de característica de calidad, yo estoy consumiendo recursos porque le tengo que pagar a un analista de calidad para que lo verifique. Tengo que utilizar un instrumento de medición o una prueba de laboratorio. Y el cliente no paga por eso. El cliente paga porque usted le entregue un producto plástico extruido que cumpla con una característica de calidad que usted pactó, pero no le está pagando para que usted la inspeccione. Es su deber como empresa fabricante garantizar que cumple con esas características de calidad. En ese caso, la inspección de control de calidad se considera bajo la filosofía Lean un desperdicio. ¿Qué hay que hacer con ese tipo de actividades? O la disminuimos o la eliminamos. Alguna de las dos hay que trabajarlas. Lean Manufacturing clasifica los desperdicios dependiendo de su tipo. Entonces, aquí tenemos los 7 desperdicios que más se conocen dentro de esa filosofía. Vamos a revisar alguno de ellos. Vamos a revisarlos todos. El primer desperdicio habla de la sobreproducción. Y sobreproducción se refiere a yo fabricar más de lo que requiero. El efecto inmediato de yo fabricar más de lo que requiero es el inventario. Por eso nuestro siguiente desperdicio se denomina inventario y es el efecto de yo producir más. ¿Por qué produzco más? Porque tengo problemas de programación, ¿sí? Porque la máquina le cargué más materia prima de la que era, porque tuve problemas de planificación y eso hace que yo genere inventarios. El siguiente desperdicio es el tiempo de espera, o sea, es el momento en que mi proceso no fluye porque está esperando algo. A veces espera, por ejemplo, materia prima, a veces espera programación, porque no siempre los paros son por materia prima, por falta de materia prima. A veces las máquinas no las programamos. También podemos esperar mantenimientos. El caso es que en ese espacio, esa actividad de esperar, no me está generando valor. El cliente no paga para que usted tenga la máquina esperando que inicie el proceso de producción. El siguiente desperdicio es el transporte. Y el transporte se refiere al desplazamiento de un lugar a otro.
En ese desplazamiento, yo sé que la actividad de logística, por ejemplo, le genera a usted transporte, desplazamiento. En ese momento, usted no está generando valor porque el cliente no está dispuesto a pagar para que usted transporte. Ya entra, le está dando información de que los transportes usted los tiene que disminuir. Y a lo mejor va a tener que pensar de entrada en un rediseño de planta, en un nuevo layout que le permita disminuir muchísimo esos tiempos de transporte. ¿El sobreproceso a qué se refiere? A cuando yo hago algo adicional en el proceso que el cliente no me pidió. Ejemplo, cuando usted entrega un producto que fabrica y lo embala o le hace un empaque adicional a que el cliente pide. El cliente no lo pactó, no lo reconoce como valor y no le paga por él. Entonces, eso es un exceso de proceso y eso se considera un desperdicio de la filosofía Lean. El siguiente desperdicio es el movimiento. Acá, a diferencia del transporte, nos referimos al movimiento del operario. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que cuando el operario tiene que hacer movimientos que están por fuera de su alcance ergonómico, eso me genera un desperdicio en cuanto, por ejemplo, al tiempo, al desgaste mismo de él, a la fatiga en la que va a caer ese operario y que va a generarle niveles bajos de productividad. Entonces, en ese caso, hay que pensar en estudios de tiempos y movimientos. ¿De qué manera yo puedo entonces disminuir esa cantidad de movimientos que son innecesarios en mi proceso de transformación? Y el último desperdicio que se trabaja bajo la filosofía Lean son los defectos. Y los defectos estamos hablando de productos no conformes, productos que no cumplen alguna especificación del cliente, que no cumplen con una ficha técnica que está definida. Porque es un desperdicio, porque el cliente no está dispuesto a pagar para que usted le entregue un producto que no sea conforme a un requisito que pactó a través de una ficha técnica. Como ya definimos qué es desperdicio, entonces analicemos nuestra cadena de valor. La cadena de valor es un conjunto de acciones, actividades que se requieren, se necesitan para que un producto fluya a través de las diferentes etapas, procesos o actividades de una organización para que al final le llegue al cliente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues conocer esa cadena de valor, porque en la cadena de valor es donde vamos a identificar los desperdicios. Entonces, nuestro primer mensaje de la Escuela del Empaque es: revise su cadena de valor, analice su cadena de valor y ya vamos a ver con qué herramientas sugerimos lo puede hacer. Aquí tenemos una herramienta que nos ayuda a revisar nuestra cadena de valor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es caracterizarla. Los que tienen sistemas de gestión de calidad han trabajado mucho este enfoque, el CIPOC. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos acá con esto? Es poder caracterizar qué es lo que hace mi proceso, que iría en la columna proceso, y eso, qué es lo que está generando, cuál es el resultado que yo espero lograr. Además de eso, ¿para quién va ese resultado? O sea, ¿cuáles son los clientes que están necesitando ese resultado en mi proceso? Pero yo, para poder realizar mi proceso, necesito una entrada. Entonces ahí caracterizo y me doy cuenta cuál es la entrada que yo necesito para poder transformarla y de dónde viene hacia atrás en mi cadena, cuál es el proveedor de esa entrada. Cuando yo hago este CIPOC, estoy conociendo cuál es la relación que tiene mi proceso con otros procesos y de qué manera todas las actividades que nosotros estamos realizando aquí me están generando resultados y cuáles de esas actividades agregan valor y cuáles no agregan valor. Una vez hemos realizado nuestro CIPOC y ya tenemos claro cómo funciona cómo funciona nuestro proceso, nos vamos entonces a mapear nuestra cadena de valor. Y esta es una recomendación de Lean. O sea, si usted quiere mapear su cadena de valor, si quiere conocerla en profundidad, use un BCM. Y un BCM es una herramienta gráfica especialmente
que le permita a través del trabajo en equipo, porque lo más importante es que el BCM no se puede hacer solo de manera individual, hay que hacerlo con todo el equipo que trabaja en el proceso de producción. Usted pueda conocer a través del flujo de datos, de información y el flujo de la materia prima, cómo se está comportando esa cadena de valor, dónde hay cuellos de botellas, dónde hay tiempos que le están generando desperdicios, cómo está funcionando el tiempo de ciclo. Ese tiempo de ciclo sí le da respuesta a ese requerimiento del cliente. Usted es capaz con esos tiempos que está manejando de atender la necesidad del cliente. ¿Dónde tiene que mejorar? ¿Cuánto es la capacidad de su proceso? ¿Está su proceso al 100% o está su proceso en menos de la capacidad teórica? Todo esto me permite analizarlo un BCM. Y como les digo, ese BCM no se trabaja de manera individual, se hace un equipo de trabajo. Con esta imagen queremos mostrarle cómo funciona un BCM en una organización. Esta es una foto de un proceso real en la cual esta organización decidió hacer el análisis a través de un BCM, o sea, mapear su cadena de valor. Generalmente se utiliza en papel para que la gente pueda verlo claramente y a través de etiquetas de POSIT se va colocando toda la información para uno poder hacer el análisis de todo el proceso. Lo importante de esto es que usted conozca cómo está trabajando, desempeñándose su proceso, todo su sistema de producción. Hay obviamente unos símbolos, hay un estándar que debe utilizar porque la lectura luego del resultado del BCM pues debe ser también relacionada con ese estándar para que todos aprendan a leerlo de la misma manera, analizarlo y puedan identificar dónde hay que mejorar. ¿Qué se hace después de analizar su cadena de valor? Pues identificar dónde hay que mejorar. Y a través de lo que se denomina el Lean Manufacturing, los eventos Kaizen o de mejora continua, empezar a identificar las mejoras e implementarlos. Cuando usted ya ha hecho su BCM, lo que se pretende es que haga un BCM propuesto, o sea, que usted tenga el antes y cómo quiere, a dónde quiere llegar. Y que ese sea su derrotero, su camino para que esos eventos Kaizen vayan siempre enfocados a esa mejora, a ese BCM propuesto que usted definió con su equipo de trabajo. Este gráfico es muy claro, nos ilustra bien cómo se tienen que manejar las actividades. Ya tenemos claro que tenemos actividades que son las que componen nuestra cadena de valor. Resulta que íbamos a encontrar de dos tipos, las que agregan valor y las que no agregan valor. Para este gráfico las tenemos en rojo. Entonces, ¿qué pasa con esas que no agregan valor que se denominan desperdicios bajo la filosofía Lean? Tenemos dos opciones. O tenemos que convivir con ellas porque son necesarias, ¿sí? Primera opción, entonces convivimos con ella, pero tratamos de reducirla. Y la segunda alternativa es esas que definitivamente no necesitamos, que son innecesarias, tenemos que eliminarlas para que cada vez tengamos más actividades que agregan valor. O sea, nuestro gráfico debería tener una gran cantidad de componentes en verde para este caso. Bueno, ya identificamos las actividades que no agregan valor. ¿Y ahora qué hacemos con ellas? Aquí les tenemos una propuesta de metodología. Se conoce como SCAMPET porque es una sigla que nos puede ayudar a recordar qué actividades podemos hacer, qué estrategias podemos implementar con esas actividades que no agregan valor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sustituirlas, primera opción. O sea, cámbielas, sustitúyalas, haga otra cosa. Combínelas, o sea, haga dos actividades en una. Inspecciona, puede ir realizando una actividad que agregue valor, entonces la combinó. Puede adaptar la actividad.
puede modificar la actividad también a través, por ejemplo, de revisión de procesos, a través de nuevos métodos, ponerle otro uso, o sea, esa actividad puede servir, pero para otra cosa, eliminarla o reemplazarla. Entonces, lo importante de esta metodología es que usted tiene muchas opciones para que usted analice qué puede hacer con una actividad que no le está agregando valor. Obviamente esta herramienta también se utiliza con el equipo de trabajo porque la lluvia de ideas le permite a usted ser más proactivo en la generación de nuevas actividades, opciones, alternativas que le van a permitir disminuir cada vez más esas actividades que no agregan valor. Dejamos esta herramienta Scamper para que analicen cómo la pueden aplicar en la identificación de actividades que no le están agregando valor. Como estamos hablando de Lean Manufacturing, vamos a encontrar que Lean tiene una caja de herramientas bastante grande. Como pueden observar aquí en esta imagen, ahí tratamos de hacer en esa nube de palabras muchas de las herramientas Lean. Son más, hay muchísimas más. Hay muchas que ya trabajamos, hay muchas que aún nos falta por desarrollar, pero lo más importante de esto es tener claro que tenemos una herramienta que nos sirve para cada tipo de problema que estamos identificando, que tenemos una herramienta Lean que nos ayuda a eliminar o a disminuir cualquier actividad que no nos generan valor, o sea, cualquier desperdicio que encontremos cuando estemos analizando o mapeando nuestra cadena de valor. Entonces, miren esto como una cajita de herramientas con las que viene Lean que le van a usted a facilitar ese poder disminuir o eliminar esas actividades que no queremos en la organización. La primera herramienta con la que vamos a trabajar hoy es 5S. La fortuna para nosotros es que todos hemos escuchado hablar de 5S. Todos en algún momento hemos hecho 5S, ya sea en nuestro hogar, ya sea en nuestro trabajo, pero todos hemos hecho 5S. 5S podemos verla como una herramienta muy básica, pero es la herramienta soporte cimiento de la filosofía Lean Manufacturing. Todas las demás herramientas se basan en esta. ¿Por qué es importante 5S? Porque cambia la cultura, porque cambia los hábitos. Y recuerden que el Lean Manufacturing está basado en eso, por eso se denomina que es una filosofía. El 5S tiene, yo aquí les puse los términos en español, les debo el japonés. Tiene 5 grandes actividades: clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener. Vamos a darle una breve pasada a todas las actividades para recordar bien cómo se implementa 5S. 5S tiene una gran ventaja y es que no tiene desventajas. Entonces, cuando hacemos un listado de para qué sirve 5S, qué voy a ganar con 5S, pues no le caben a uno la cantidad de ventajas, ¿no? Primero que aumenta los niveles de productividad, que para eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque usted disminuye tiempos, porque usted disminuye accidentes, porque sus tiempos de respuesta son cortos, porque usted genera disciplina. Tiene muy bajo nivel de inversión. 5S es barato, es fácil de implementar. Y además, 5S le ayuda a aumentar la seguridad, o sea, a disminuir los riesgos que usted tiene en su organización. Y recuerden que nosotros tenemos sistemas de gestión de la salud, de seguridad y salud del trabajo que son muy densos, que son muy enmarcados en la ley. Entonces, 5S es la herramienta perfecta para usted poder implementar esto. Bueno, nuestras 5S se las vamos entonces a empezar a trabajar un poquitico más profundo. Nuestra primera S es la de clasificar.
y se refiere a que usted distinga entre lo que es necesario y lo que no es. O sea, usted separe qué le sirve y qué no le sirve. Y acá las 5S se apoya en una tarjeta roja. La tarjeta hace el papel de gestión visual que le está diciendo, mire, esto que está aquí no lo necesito, no lo voy a usar, no me sirve. Entonces, por favor, póngalo en otra parte o elimínelo o reubíquelo. Pero la primera S lo que pretende es que usted pueda definir qué necesita y qué no necesita. Ya entra, le va abriendo espacio. De entrada, solamente con usted poder hacer eso, ya tiene un espacio libre en donde usted va a poder ser más ágil, donde usted va a poder desenvolver mejor en su proceso de producción. La segunda S está hablando de orden. Y para eso me gusta mucho esta frase que está acá al frente. Entonces dice, vea, el orden es algo muy sencillo, es un lugar para cada cosa y cada cosa téngala en su lugar. Por eso es que también nosotros cuando vemos empresas que tienen implementados 5S, tienen demarcación. Y la demarcación en muchos casos funciona, además de un mecanismo de estandarización, de un mecanismo de orden, porque le permite a usted saber qué tiene y qué no tiene. Entonces, vayan viendo que cuando hablamos de 5S, que a veces lo asociamos con orden y aseo, estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de que cuando usted tiene esto ordenado, usted está controlando y de esa manera usted puede asegurar, por ejemplo, que no hayan pérdidas de herramientas, por ejemplo, que a veces se quedan en el lugar que no son, daños de la misma herramienta, porque usted ni siquiera sabe dónde está, no sabe cómo se entrega, cómo se usa. Entonces, el orden le da ese factor en donde usted puede controlar. La limpieza. Para 5S, limpiar es no ensuciar, que es diferente a lo que nosotros hacemos cuando limpiamos. Entonces, nosotros hacemos una jornada de orden y aseo y nos vamos a lavar la planta y la dejamos como una tacita de té. Al otro día la planta está igual. Al otro día vuelve otra vez a ensuciarse. Entonces, el objetivo de la limpieza en 5S es que usted no ensucie, no que limpie, sino que usted no ensucie. La jornada laboral para 5S debería terminar cuando usted limpia su área de trabajo, no cuando usted apaga la máquina, sino cuando usted la limpia. Usted limpia, usted haciendo un control a su equipo. Usted está identificando fugas, por ejemplo, aceites. Usted está identificando partes de la máquina que no funcionan bien. Esa es la ventaja de la limpieza. Pero además usted está garantizando que tiene un ambiente como el que usted se merece para poder trabajar, para usted ser más productivo. Y la estandarización se refiere a que todos lo hagamos siempre igual. Entonces aquí nos ayuda mucho las empresas que tienen sistemas de gestión de calidad porque son muy prácticas en este sentido de estandarizar a través de procedimientos, de instructivos. A veces uno va a empresas que tienen 5S y tienen muy claro lo que les decía ahora de la delimitación de espacios, la marcación, las carteleras en la gestión visual, y eso ayuda muchísimo porque eso nos va dando guías para poder hacer las cosas. La última S de yo mantener las S anteriores. Esa es la disciplina, yo poderlas mantener. Es esa convicción frente a estas 4S anteriores que me van a facilitar, además de mi trabajo, mi calidad de vida, porque yo estoy mucho tiempo en una organización y merezco un ambiente digno para trabajar. La disciplina se apoya mucho en auditorías. Entonces, las auditorías ayudan a generar ese cambio de hábito, a verificar cómo lo estoy implementando y también el reconocimiento.
Entonces, las carteleras, la gestión visual, la exaltación de áreas que cumplen muy bien 5S y la invitación a las áreas que aún no lo tienen implementado para que lo hagan. Generalmente las organizaciones, trabajan áreas piloto, o sea, seleccionan un área en donde el resultado se pueda ver para que se implementen las 5S y luego se va irradiando a toda la compañía. Esa es una herramienta vital, básica dentro del Lean Manufacturing. 5S. Cuando usted esté ordenando, cuando esté en esa S de orden, usted puede basarse en estas recomendaciones que le da Lean y le dice, vea, si usted es posible que use ese elemento que usted está clasificando y ordenando, entonces déjelo en el área del archivo muerto. Si es posible que lo use. Es como cuando uno en la casa dice, no me bote eso porque eso algún día lo uso. El día que lo va a usar no lo encuentra. Entonces, lo mismo pasa en las organizaciones. No me bote eso que yo lo voy a utilizar. Si es posible que se use, déjelo en un área en donde no tenga tanto movimiento. Si usted lo usa a cada momento, colóquelo junto a la persona. De varias veces al día, usted debe colocarlo ya no junto, sino cerca a la persona. O sea, ya no, usted no lo necesita en su mesa de trabajo, lo necesita cerca. Si usted lo usa varias veces por semana, pues usted colóquelo cerca al área de trabajo, pero no junto a la persona, en el área de trabajo. Si usted lo usa algunas veces al día, entonces usted colóquelo en un área común, en donde varias personas puedan usarlo. Y si usted lo usa algunas veces al año, póngalo en una bodega, en un archivo en donde no le quite espacio. Esas son recomendaciones para que usted tome decisiones con esos elementos que usted no sabe qué hacer porque están marcados con una tarjeta roja que le están diciendo que tiene que definir si es necesario o no. Esa es una de las recomendaciones de la frecuencia de uso del Lean. Acá les presento unas fotos, son tomadas de internet, pero son de sitios reales. Ahí está la fuente donde las tomamos si quieren profundizar un poquitico más. En estas fotos observamos claramente el antes y el después. Es muy impactante ver el cambio que sufre una organización cuando ha implementado Lean. Les pido el favor de que miren la foto, perdón, que está al lado inferior izquierdo. Esa es una habitación de un niño. ¿Por qué quise ponerles esta foto? Porque me pareció muy interesante que pudiéramos ver cómo en una vivienda, en nuestro hogar, también podemos implementar 5S. Nos va a facilitar el encontrar las cosas, el usarlas, el que no se dañen, no se deterioren y poderlas disfrutar más. Pero también quiero mostrarles la foto que está al lado inferior derecho, perdón, en donde usted puede ver un área de oficina. O sea, esto no solamente aplica para la parte de producción, sino que también lo puede utilizar en el área de oficina. Muy importante también porque en algunas organizaciones pasa que vamos a buscar un documento, un papel, un procedimiento y a veces es muy difícil encontrarlo. Lo encontramos cuando pues ya no se requiere. Entonces, con estas fotos quería mostrarles el antes y el después de la implementación de herramientas 5S. Estas imágenes que hay también las tomé de internet, pero me gustaron muchísimo y se las quise compartir porque vemos cómo la gestión visual nos ayuda a ordenar. La siguiente herramienta Lean con la que vamos a trabajar es con SMED. SMED, como pueden ver, es una sigla,
Pero el enfoque de SMED es que usted pueda hacer un cambio de una matriz, está establecido así, en menos de 10 minutos. Esta filosofía, esta herramienta nace obviamente de la empresa Toyota y cuando uno lee el origen, habla de que inicialmente para hacer un cambio de un proceso de transformación de un troquel se demoraban 24 horas. Entonces, lo que hace el ingeniero que crea la herramienta es definir mecanismos para que ese tiempo se pueda reducir y podamos llegar a unidades de un dígito. Entonces, estamos hablando de 9 minutos. Entonces, de eso se trata SMED, de que usted pueda realizar esos cambios de matriz, de cabezal, de moldes, en 9 minutos como máximo. Puede ser menos, pero eso es lo que pretende la herramienta y vamos a ver cómo lo define la herramienta, cuál es la metodología que establece para lograrlo. Cuando hablamos de los beneficios de SMED, más o menos pasa como con los beneficios de 5S, que uno no le encuentra como desventajas, digámoslo así. Beneficios de SMED, pues la flexibilidad. Cuando usted tiene esa capacidad de poder hacer un cambio de su matriz en ese tiempo tan corto o en tiempos cortos, pues usted va a poder darle respuesta a esos clientes, va a poder ser flexible, va a poder hacer cambios de línea rápidos. O sea, usted va a poder tener un portafolio más amplio que le va a permitir darle respuesta al cliente. Entonces, primer beneficio, la flexibilidad. El segundo beneficio, la rápida entrega. O sea, la ventaja es que cuando usted hace esos cambios en unidades de 9 minutos, pues usted está garantizando unas entregas más oportunas porque ese tiempo de alistamiento acaba de ser menor. Además de que usted va a poder trabajar en lotes más pequeños. Entonces, como usted va a poder cambiar más rápido, usted va a poder, le dar la ventaja de que puede fabricar en menos cantidad de lote. Mejor calidad, que se refiere, siguiente beneficio, a que como usted produce menos, entonces ya no va a tener que llevar grandes volúmenes de producto al inventario, en donde el inventario puede sufrir algún daño, pérdida, deterioro, además de costos de almacenamiento, porque usted tiene la ventaja de poder producir pequeños lotes. ¿Por qué pequeños lotes? Porque usted cambia su matriz en tiempos muy cortos. Por lo tanto, su productividad va a ser alta, porque recuerden cuando hablamos del OE que el primer factor, que es disponibilidad, se ve muy afectado por los tiempos de alistamiento. Entonces, cuando usted tiene tiempos de alistamiento bajos, su factor de OE aumenta. Quiere decir que usted aprovecha mejor su equipo. Entonces, estos son algunos de los beneficios que tiene SMED y que quiero compartirles. Como estamos hablando que SMED está diseñada como herramienta para disminuir ese tiempo de montaje, es importante que definamos qué es ese tiempo de montaje. Entonces, la definición es que es todo el tiempo que transcurre desde que usted fabricó la última pieza buena de una referencia hasta que obtiene la primera pieza buena de la siguiente referencia. En ese espacio, en ese lapso, usted requiere remover el herramental, montar el nuevo y correr la máquina hasta que su nuevo producto salga sin defectos. Entonces, todo eso que transcurre ahí entre, entre lo que usted se demora en la fabricación de la última pieza buena y obtiene la primera de la referencia siguiente se denomina tiempo de montaje. Y SMED se enfoca a que ese tiempo debe ser muy corto porque no agrega valor.
Entonces recuerden que las herramientas Lean tienen como fin eliminar los desperdicios y esto se llama espera. Este sería un tipo de desperdicio de espera. La herramienta Lean con la que usted trabaja esa espera, para el caso del tiempo de montaje, es SMED. Las actividades de montaje se dividen en dos. Tenemos actividades de tipo interna, que son actividades que se deben realizar mientras la máquina está apagada, o sea, no está produciendo, o sea, usted no está facturando cuando usted está haciendo esa actividad de montaje. Y las actividades de tipo externo. Esas actividades son las que se deben realizar mientras el equipo se encuentra en operación. Con esa definición, entonces, tenemos que sentar muy clarito que el objetivo de la organización con relación a las actividades de montaje es que la mayoría de esas actividades sean de tipo externo, o sea que usted las pueda realizar mientras la máquina está operando. Para implementar la metodología SMED tenemos unos pasos. Les vamos a hablar del primer paso. El primer paso es observar y medir. ¿Qué es lo que vamos a observar? Las actividades que hoy se hacen para hacer ese cambio de matriz, para hacer ese cambio de cabezal, para hacer ese cambio, ese montaje. Entonces nos vamos a sentar, va a definirse un equipo de trabajo que se va a dedicar a observar y a medir. Entonces, ¿qué va a medir? Los tiempos que se demoran para cada una de esas actividades que yo estoy observando. O sea, cuál es el tiempo que me demoro, por ejemplo, en el desajuste de tornillos, en cambiar cabezal, en apretar bridas, etc. Entonces, cada una de esas actividades que yo hago en el montaje, además de que las observo, las mido. O sea, tengo que tener un cronómetro para medirlas. En muchas organizaciones, y esto se usa mucho, hay registro fílmico y registro fotográfico que luego nos sirve para nosotros volver a repasar cómo se está haciendo ese montaje. Esto es vital porque de acá es que nos va a salir la mejora. Cuando nosotros podamos tener claro qué tipo de actividades se hacen y cuánto se demoran, vamos a poder definir cuáles son las que vamos a mejorar. Una vez hemos observado y tomado tiempo en las actividades, vamos a observar el recorrido. Para poder hacerlo, es claro que necesitamos tener un plano de la planta que tenga medidas reales. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que cuantificarla, tenemos que cuantificar ese recorrido, por lo tanto, lo requerimos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Diagramar todas las rutas que el operario debe realizar cuando está cambiando una herramienta. Entonces a veces nos sucede que vamos a hacer el cambio de un cabezal y el operario tiene que desplazarse hasta la última máquina que se encuentra en su área de trabajo porque allá se le quedó la llave Ale. Entonces se vuelve otra vez con la llave. Eso pasa muchísimo, aunque a uno le parezca que es ilógico, pasa mucho. Entonces el diagrama de recorrido nos va a permitir poder saber cuál es el desplazamiento y eso a qué distancia equivale y a qué tiempo equivale. Si eso lo pudiéramos multiplicar por la tarifa de producción, a lo mejor ahí vamos a encontrar algo muy significativo que requiere mejora. Como pueden ver en la imagen, ahí hay un recorrido actual que es el rojo y un recorrido verde que es el propuesto. O también se utilizan colores para el tipo operario. Estos diagramas de recorrido también a veces se conocen como diagrama espagueti porque hay tantas líneas que parece un plato de espaguetis. Hay mucho recorrido, mucho cruce, y esto es lo que se denomina el Lean del desperdicio de transporte. Aquí está muy bien dibujado y muy bien apreciado
ese tipo de desperdicio. Lo siguiente que tenemos que hacer es cuando ya tenemos todo observado, medido, ya sabemos cuánto tiempo se demora, ya sabemos cuánta distancia se tiene que desplazar el operario, es empezar a identificar esas actividades de montaje y clasificarlas, o sea, las vamos a separar. Vamos a definir cuáles son las actividades internas que se realizan hoy y cuáles son las actividades externas que se realizan hoy. ¿Por qué necesitamos hacerlo? Porque recuerden que cuando definimos los tiempos de montaje, nosotros pusimos como meta que la mayoría de las actividades se hagan de carácter externo. ¿Qué quiere decir eso? Que se haga mientras la máquina, perdón, está funcionando. Porque cuando la máquina funciona, produce, y cuando usted produce es productivo, y cuando usted es productivo puede facturar, y eso cuando usted factura le genera rentabilidad y le puede generar la sostenibilidad de su organización. Entonces, esto es como unas fichas de dominó, una cadena. Entonces, el objetivo de separar las actividades es poder conocer cuáles se pueden realizar con la máquina que está parada, perdón, y cuáles con la máquina en producción, en marcha. ¿Cómo se hace eso? Generalmente lo que hacemos es en un papel también grande, en un tablero, el equipo de trabajo empieza a listar actividades y entran los expertos, porque esto no lo hace una sola persona, entra el equipo de trabajo y empieza a identificar. Esta la podemos hacer así, esta la podemos realizar con la máquina parada, esta definitivamente con la máquina en movimiento y la separa. Siguiente paso, ya las separé, ya las clasifiqué, ya sé cuáles son internas y cuáles son externas. Entonces, ¿cuál es la tarea ahora? Empezar a pensar de qué manera ese equipo de trabajo va a lograr convertir esas actividades internas, o sea, con máquina quieta, en actividades externas, o sea, con máquina en operación. Acá hay un listado de estrategias que le ayudan a usted a lograrlo. Seguramente hay muchísimas más, pero este es un ejemplo que le puede ayudar. Entonces, dice que, por ejemplo, trabaje las actividades de forma paralela, que mientras usted esté trabajando con la máquina en funcionamiento, vaya haciendo algo. Minimice ajustes y haga anclajes de otro tipo más funcionales. Estandarice con plantillas o con algún tipo de dispositivo que le permita centrar de manera rápida. Utilice los colores. Los colores le ayudan muchísimo como marcas, como clasificación. Utilice herramientas de manera neumática para que disminuya el tiempo en si la herramienta es manual. Marcas o topes para posicionar. Reemplace la mayor cantidad de piezas que pueda. Revise dónde está la materia prima. Disminuya el transporte. Por eso nosotros hacemos un diagrama de recorrido, porque ahí necesitamos que cada vez el recorrido sea menos. Y mire lo que hablamos. Implemente 5 S. SMED no funciona si usted no tiene 5 S. Entonces, cuando vamos a trabajar SMED, requisito, debe tener 5 S, porque si no, no puede implementar SMED. Entonces, esa lista que hay allí es unas sugerencias, pero seguramente hay muchas más alternativas que nos ayudan a hacer esa conversión de actividades. En esa conversión de actividades internas en externas, aparece nuevamente, pues como habíamos hablado en la diapositiva anterior, las 5 S. Y mire lo que aparece acá. Disponga de un lugar para cada cosa y asegure que cada cosa esté en su lugar. ¿Cuándo hablamos de eso? Cuando hablamos de 5 S. Entonces, esto es vital. Y mire el dibujo que me pareció una excelente imagen,
porque es un carrito de montaje en donde están todas las herramientas que usted requiere para hacer ese cambio herramental. Entonces, ¿qué hace con esto? Todo lo tiene donde lo necesita, todo está completo y no tiene que desplazarse. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo puede hacer esa conversión. Como les digo, hay muchos, pero pues me pareció interesante que lo pudiéramos ver. Continuando con nuestra conversión de actividades internas en externas, esta también es otra sugerencia que nos va a ayudar a hacerlo y es que usted pueda identificar de manera adecuada el herramental y dónde se encuentra ubicado. ¿Para qué? Para que usted no tenga que dedicarse a buscar. Entonces, este es un ejemplo de un almacenamiento. Dice cómo está organizado el herramental y hay muchos criterios, ya usted definirá cuál, pero yo los puedo organizar por clientes, por el tipo de producto que fabrico con él, por la frecuencia de uso, por el tipo de material, etcétera. Entonces, lo importante y el mensaje es que hay muchísimas formas de poder convertir actividades internas en externas. La última de las actividades en la implementación de ASMET es la mejora continua. En este proceso, pues esto no tiene fin. Usted cada vez puede pretender disminuir un poco más ese tiempo de montaje. En las empresas donde hemos ido a hacer este trabajo, generalmente en la primera tanda, en el primer proceso que hacemos, la reducción es del 50%, aplicando pues todos los pasos que acabamos de ver. Después digamos que se vuelve más complejo la reducción porque usted agota sus primeras estrategias, sus primeras cartas y después tiene que implementar un tipo de actividades que ya requieren un poco más de inversión. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Lo importante de esto es que usted siempre esté pensando en disminuir ese tiempo de montaje. Entonces, como dice al final, dice, reduzca el tiempo a la mitad, que es lo que hacemos la primera vez casi siempre. Luego vuélvalo a reducir a la mitad. Tenga esas metas. Luego reduzca a 9 minutos, a 6 y así sucesivamente. Lo importante de eso es que usted defina una meta de reducción y que lo haga de manera continua, permanente. Esa es nuestra invitación y esos son los pasos para implementar la herramienta SMED dentro de Lean Manufacturing. Bueno, dentro de la Escuela del Empaque queremos ofrecerle, así como les ofrecimos durante todo este seminario nuestro acompañamiento, pues aquí también les queremos ofrecer la posibilidad de que nosotros los acompañemos en la implementación de SMED. Nosotros tenemos aprendices que están estudiando estas técnicas de montaje rápido, que saben de los procesos de extrusión, que son tecnólogos, están haciendo todo su proceso de formación en tecnología en extrusión. Con ellos podemos acompañarlos para que usted implemente esta herramienta. Ellos harían ese proceso de tomar información, de analizarla, de poder dirigir ese análisis de las actividades externas, de las internas, siempre acompañados con un instructor. El objetivo nuestro es acercarnos a ustedes, permitirnos que nos abran la puerta para que, además de que podamos llevar a nuestros aprendices que más adelante van a estar en sus industrias, poder también lograr que ustedes puedan, como lo dijimos en nuestra introducción, aumentar su productividad. Aumentar la productividad de las empresas industriales le va a generar unos cambios significativos a todo este entorno social, a todo el país. La industria es el motor de movimiento de la sociedad porque la economía está basada en la industria y nuestra invitación es a eso, a que hagamos un proceso conjunto donde nosotros podamos trabajar con nuestros aprendices y ustedes puedan trabajar con nosotros
y podamos llegar a una sinergia muy interesante, como les dijo nuestro subdirector el primer día, y podamos utilizar los servicios que el SENA tiene a través de la Escuela del Empaque. Les dejamos esa invitación, les dejo nuevamente mis datos, mi nombre, mis datos de contacto para que nos escriban si están interesados en que hagamos este trabajo conjunto. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Ya hicimos entonces el recorrido por la aplicación, por el uso de la herramientas Lean. Específicamente estuvimos trabajando lo que es 5S y SMET. Nuestra invitación, como les acabamos de decir, es que permitan que la Escuela del Empaque los pueda acompañar. Estamos dispuestos para eso. Tenemos equipo de aprendices y instructores que pueden acompañarlos a ustedes en ese proceso porque sabemos de la importancia que tiene la productividad en las organizaciones. Quedamos entonces muy atentos a cualquier información que ustedes requieran y los voy a dejar en compañía de nuestro subdirector, el ingeniero Paulo César, que quiere compartir con ustedes unas palabras y una información muy importante que va a ser de mucha utilidad. Entonces los dejo en compañía del ingeniero Paulo César. Tengan todos una feliz tarde. Muy buenas tardes para todos. Primero agradecerles mucho la participación en esta actividad, en este seminario que logramos avanzar y poderlo enfocar desde la escuela del empaque que tenemos para ustedes. Ha sido pues un ejercicio muy provechoso, esperamos que ustedes se puedan acercar como empresarios, como personas que se puedan beneficiar de las diferentes actividades y la comunidad educativa a los diferentes procesos que tenemos, en el tema de los servicios tecnológicos, en el tema del tecnoparque, para poder beneficiar y poder avanzar en este proceso que estamos desarrollando. En próximas oportunidades les vamos a estar invitando a otros tipos de seminarios que tengan que ver con los temas de empaque, de sellos verdes, de industria 4.0 y allí poder garantizar los diferentes elementos que tenemos. Muchas gracias por su participación y total disposición del centro para acompañarlos en sus proyectos, bien sea personales o de industria en lo que podemos desarrollar. Muchas gracias en el ejercicio y atentos a cualquier inquietud que tengan a través de los instructores que los acompañaron o desde personalmente de la subdirección en lo que desarrollamos. Muchas gracias y buena tarde.